Bien, bueno, vamos a dar entonces comienzo a la clase, el primer encuentro o el primer contacto visual que tenemos en esta comisión, y vamos a redondear un poco el desarrollo de la unidad 2, que no es ni más ni menos que el concepto del derecho o la definición del derecho. Hemos subido material y hemos subido un Power para que ustedes vayan familiarizándose con la lectura. Esto es como todo lo que les venimos diciendo ya en la unidad anterior. Necesitamos que ustedes lean todo el material y toda la bibliografía obligatoria para que estas clases y todos los trabajos que hacemos se aprovechen y se puedan interpretar. El libro o la lectura obligatoria es el libro de Introducción al Análisis del Derecho de Carlos Nino, su primer capítulo que habla de definición del derecho. Y en estos minutos que tenemos vamos a tratar de desarrollar todo lo que es lo conceptual, cómo llegamos hasta acá y por qué para nosotros este es un primer problema y desafío que tenemos en esta materia. Definir el derecho no es una tarea fácil, no es una tarea fácil para nosotros, ni le ha sido tampoco una tarea fácil para los antecesores, los juristas y los estudiosos de derechos desde todas las épocas. Ya algo sabemos de las dificultades del lenguaje porque hemos tenido acceso al desarrollo de la unidad 1 y vamos a empezar a relacionar todos esos contenidos que vemos en la unidad 1 con esta que es nuestra tarea específica, que es la de la definición del derecho. No es una tarea fácil porque, como todos sabemos, nuestro objeto de estudio es un objeto abstracto. Entonces, esto no lo podemos ver, no lo podemos tocar, y no es la misma tarea la que tenemos, la que han tenido y la que tienen los juristas y los estudiosos del derecho a definir el derecho, que las que tienen los físicos, los biólogos, los químicos, que tienen una materia de objeto de estudio concreta y que con señalar determinadas características se tiene definido y se tiene conceptualizado el objeto de estudio. No es así nuestro caso, y por eso esto ha traído grandes dificultades en el desarrollo de la historia en la actualidad, y sigue habiendo cambios, y no hay una única forma de definir el derecho. Esto ya es un adelanto. Aquí lo que nosotros vamos a ver es las distintas posturas filosóficas y lo que tenemos para definir, qué elementos son los que de alguna manera son determinantes para la definición del derecho, o qué es lo que los juristas han venido teniendo en cuenta hasta el momento para definir el derecho. Se dice que en realidad la definición del derecho o dar un concepto acabado de derecho es dificultoso porque en definitiva todo depende de esta relación conceptual que es entre la palabra y el objeto que define. Esto les traerá un poco a la memoria lo que hemos esbozado en la unidad del lenguaje en cuanto a esencialismo y nominalismo. Recuerdan ustedes que los términos o las palabras tienen su origen posible en dos formas de definirlos, en dos posturas filosóficas, cuáles eran el esencialismo y cuál era el nominalismo. El esencialismo, precisamente porque relaciona ese objeto, el objeto con la palabra, y busca cuáles son esas características esenciales que hacen que lo definan de esa forma. En cambio, el nominalismo no hace ni más ni menos que acordar entre determinados individuos, determinadas en una comunidad, en un momento histórico, de qué manera definir o de qué manera denominar ese objeto. Esto no es ni más ni menos que la relación entre el lenguaje y la realidad. Y esto es la tarea que los juristas han tenido y tienen para poder definir el derecho. O sea, cómo toman esa relación entre el lenguaje y la realidad, y en función a ello nos dan dos corrientes o dos posturas bien determinadas, como son el esencialismo y el nominalismo. Eso también se ve replicado en nuestra disciplina. Si nosotros lo vimos, y lo vimos como una discusión de la lingüística y como las discusiones filosóficas acerca del origen de la palabra, eso lo tenemos hoy reflejado en nuestra materia, en nuestra doctrina, y a la hora de definir el derecho. Bien, ¿qué encontramos acá? Tenemos, por un lado, la postura esencialista, que lo que va a buscar es la esencia de la palabra, y en función de cómo vea esa relación entre la cosa y la palabra, es el concepto que nos va a dar.
Y entonces aquí, indudablemente en el ámbito del derecho, habrá que ver a qué se recurre para que esas palabras, en definitiva, conformen la definición del derecho. Por otro lado tenemos el nominalismo y el convencionalismo, que lo que nos plantea y lo que nos propone es que nosotros le asignemos un determinado significado a la palabra. O sea, que definir o tratar de definir derecho, el término derecho, la palabra derecho, no significa ni más ni menos que un acuerdo de una determinada comunidad o de un determinados individuos donde le asignamos determinado significado. Bien. También los nominalistas y los convencionalistas, para asignar ese determinado significado, ¿qué es lo que hacen? Investigan. ¿Investigan qué? El uso de la palabra. Cuando nos encontramos y cuando se ponen y nos ponemos a investigar el uso de la palabra derecho, nos encontramos con otro problema que tienen todas las palabras en el ámbito de la semántica. ¿Cuáles son las dificultades de interpretación? Y nos encontramos entonces que la palabra derecho es una palabra ambigua, es una palabra vaga y es una palabra con carga emotiva, lo cual todo vuelve a complicar la definición del derecho. Es una palabra ambigua, pero no porque nos encontremos con estas ambigüedades de las que veíamos en la unidad 1, cuando decíamos, bueno, la palabra banco tiene dos significados, porque tenemos el banco de la plaza, el banco como institución, vela tiene dos significados, porque es ese objeto con el cual se da luz, y por otro lado es el objeto que utilizan determinadas embarcaciones, si queremos llamarlo así. El problema de la ambigüedad del derecho es que la palabra es ambigua aún en el uso exclusivo del ámbito del derecho. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros tenemos una expresión que dice que el conjunto de normas jurídicas que rigen en un determinado territorio es lo que conforma el derecho del lugar, estamos utilizando la palabra derecho de una forma. Si ustedes dicen, bueno, yo tengo derecho a estudiar en esta facultad, tengo derecho a venir vestido como quiera, tengo derecho a tener esta clase que estamos teniendo en forma remota, es un derecho distinto, utilizado el término derecho de una manera diferente a como usábamos en el primer ejemplo. Si por otro lado lo llevamos y tenemos los estudios y decimos, bueno, el derecho argentino contempla determinadas características sobre la pena de muerte, o por ejemplo, el derecho argentino no prevé entre sus normas la pena de muerte. Encontramos que hay otros países que sí, el derecho internacional prevé que en algunos otros países esté contemplada la pena de muerte, y comparamos estas cuestiones, estamos utilizando la palabra derecho de una manera diferente a como la estábamos utilizando en las otras expresiones. Entonces, estas distintas formas de utilizar el término derecho crea una ambigüedad que nos es propia dentro de nuestro propio ámbito, con lo cual esto es una dificultad gravísima para el desarrollo de la definición o el concepto del derecho en lo cual queremos acordar y queremos estar de acuerdo. No es el único problema, la vaguedad también es un problema, porque ¿qué normas son las que constituyen la definición o las que llegan a conformar la definición o el término derecho? ¿Cuáles son esas características que se tienen en cuenta para decir que unas normas pertenecen al grupo de las normas de derecho y otras normas no pertenecen al grupo de las normas de derecho? Esto no es ni más ni menos que la vaguedad, ¿sí? Esa vaguedad que nosotros la veíamos en la unidad anterior, diciendo, bueno, esto de que hasta dónde si es gordo, flaco, lindo, feo, en el ámbito nuestro, en el ámbito del derecho, volvemos a encontrarnos que derecho, también en el uso preciso y en el lenguaje técnico, adolece de estas complicaciones que no son ni más ni menos que la falta de poder interpretar hasta dónde queremos hablar. Y claro que acá, y luego lo vamos a ver en las unidades que vienen más adelante, pero cada jurista, de acuerdo a cómo conciba el derecho, le va a dar determinadas características, tratando de eliminar estos problemas de la vaguedad.
Pero hoy estamos de acuerdo que a la hora de definir el derecho, tanto la ambigüedad como la vaguedad, entendida de esta manera, son obstáculos para la definición del derecho, y son lo que hace que los juristas no puedan ponerse todos de acuerdo en definir derecho de una única manera, y que hoy tengamos una definición del derecho única, como tendrían los químicos, o los físicos, o los biólogos, etcétera, etcétera. Y como si esto fuera poco, hay otra cosa más. A ver, aguárdenme un poquitito que me están pidiendo que admita. Bien, creo que estamos ahí. Como si esto fuera poco, tenemos también que la palabra derecho tiene una carga emotiva. La carga emotiva que puede ser favorable o puede ser desfavorable. La carga emotiva es precisamente qué es lo que queremos decir cuando utilizamos la expresión, qué sensación genera, si genera una sensación de bienestar, de malestar, de disconformidad, cuando utilizamos la palabra derecho. Y acá vamos a ver que los fenómenos jurídicos se relacionan entonces con valores morales, porque la carga emotiva tiene que ver con esos fenómenos morales con los cuales conforman la definición del derecho. Y entonces aquí estamos en un punto donde nos aproximamos a las posturas filosóficas que se encargan de la definición del derecho. Estas posturas filosóficas que hablan acerca de la definición del derecho no tienen ni más ni menos que resolver todo este conjunto de problemas y obstáculos que hoy estamos presentando y que se nos vienen de esta forma. Sí podemos decir, como para arrancar y para presentarlo precisamente, que a la hora de definir el derecho encontramos dos posturas filosóficas que responden y se condicen con todo esto que venimos diciendo. Una es la llamada ius naturalista y la otra es la llamada ius positivista. Si lo relacionamos con lo que venimos diciendo de esencialismo y de nominalismo, podemos afirmar que el iusnaturalismo es una postura filosófica que define el derecho que deviene de la postura esencialista. Y el iuspositivismo es una postura filosófica que define el derecho y que deviene de la postura filosófica general que es el nominalismo o el convencionalismo, a los cuales nos remitimos porque ya ese contenido lo sabemos, lo leímos, lo vimos en la unidad anterior. Bien. Estaríamos en condiciones entonces de establecer de que a la hora de definir el derecho nos vamos a encontrar con las posturas iusnaturalistas que lo que van a hacer es relacionar el contenido de la definición del derecho, la definición del derecho con valores morales. ¿Qué significa esto? Que para las posturas iusnaturalistas la moral tiene que estar incluida necesariamente en los contenidos de la definición. Para poder definir el derecho, para poder conceptualizar el derecho, deben estar incluidos los principios morales. Esto tiene que ver con la justicia, con la igualdad, con la libertad, con la equidad, con los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien ustedes van a encontrar, si van a leer, que hay varios lineamientos que hacen que se pueda definir y se pueda conceptualizar el iusnaturalismo, sí estamos en condiciones de afirmar que hay dos tesis fundamentales que son los pilares del iusnaturalismo. Que todo iusnaturalista, para ser iusnaturalista, lo sostiene, y acá sí se ponen de acuerdo los iusnaturalistas. Acá no vamos a encontrar diferencias entre los iusnaturalistas para apoyar y sostener que el iusnaturalismo en realidad sostiene dos tesis fundamentales, que son una de filosofía ética, que es la que establece que existen principios de moral y de justicia que son universales, que son asequibles
a la razón humana, o sea, que se adquieren a través del saber, del conocimiento, ¿sí? Entonces, es que existen esos principios de moral y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Y una segunda postura filosófica, que es de naturaleza más jurídica, que dice que la definición del derecho, o el concepto del derecho, o las normas, o el sistema jurídico para ser tal, debe contener esos principios de moral y de justicia universalmente válidos. ¿Sí? Entonces, un stop fundamental en este tema. Todos los naturalistas están de acuerdo en sostener que hay dos tesis fundamentales que son las que sostienen y que son las que identifican el pensamiento naturalista. Esas dos tesis fundamentales es, primero, que existen principios de moral y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana, y que la segunda, toda definición del derecho, para hacer definición del derecho, o todo concepto de derecho, debe contener esos principios de moral y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Acá, lo que vamos a encontrar es los naturalistas que se ponen a discutir de dónde devienen esos principios de moral y de justicia. Y entonces van a encontrar ustedes las distintas corrientes del naturalismo. Por eso van a encontrarse que dentro del naturalismo hay corrientes llamadas teológicas, la corriente racionalista, la historicista y la de la naturaleza de las cosas. ¿Sí? Son cuatro corrientes, ¿sí? Cuatro corrientes que lo que hacen es diferenciarse por el origen que tienen los principios de moral y de justicia. Pero de ninguna manera se puede decir que estas son distintos tipos de naturalismo. O sea, tenemos que tener en claro que el naturalismo es uno, que el naturalismo sostiene estas dos tesis que he remarcado, y que lo que hay dentro del naturalismo es diferencia en sus pensadores, en la manera en donde se originan esos principios de moral y de justicia. Y también tenemos por separado una corriente diferente del pensamiento, que es la corriente del nominalismo o del convencionalismo en la simbología del lenguaje en general, que nos trae al positivismo dentro del ámbito del derecho. Y que la corriente del positivismo, lo que en definitiva nos dice, es que el derecho es el que está conformado por ese conjunto de normas que conforman el orden jurídico, y que ya esas normas contuvieron y contienen los principios de moral. Por eso el positivismo de ninguna manera niega la existencia de la moral. Lo que niega el positivismo, o mejor dicho, lo que afirma el positivismo, es que el derecho, las normas o la definición del derecho ya eligieron previamente cuál es el contenido para tenerse en cuenta, para poder definirlo, y a partir de ahí definen el derecho o lo conceptualizan con ese material previamente definido, previamente asignado, que estaba dentro de las facultades que vimos al principio que la postura convencionalista o positivista tiene, por el solo hecho de aceptar de que la definición no depende de su esencia, sino de lo que le asignemos o de lo que le asigne el jurista. Y aquí también sí vamos a encontrar diferencias dentro del positivismo, va a haber distintas corrientes que hacen que vean la relación entre la moral y el derecho de distintas formas. Por eso nos vamos a encontrar con el escepticismo ético, con el positivismo ideológico, con el formalismo jurídico y con el positivismo metodológico conceptual, que son distintas corrientes dentro del positivismo. Bien, retomando entonces, quiero dejarles esto en claro porque esto es a manera de cuadro, como para que nos ubiquemos, y sí me gustaría, con el tiempo que tengamos, poder desarrollar un poquito más acerca de las distintas corrientes que vimos dentro del naturalismo. Yo les decía
que si bien todos los naturalistas están de acuerdo en pensar y en sostener lo mismo, los naturalistas no se ponen de acuerdo en acordar de dónde derivan esos principios de moral y de justicia universalmente válidos. Y les decía que una de las corrientes primera, o que aparecen, digamos, en la historia, tiene que ver con la corriente teológica, pero esto porque también tiene que ver con el proceso histórico en la historia, digamos, de los países y la historia de las maneras en que se han ido concebiendo y la evolución del hombre y de la razón del hombre, no solamente en el ámbito de las disciplinas científicas en general, sino pura y exclusivamente en nuestro ámbito, que es el ámbito del derecho. Tenemos que en una primera época de la historia, que ustedes si están cursando historia lo tienen que tener bien fresco, los pensadores relacionaban todo lo, o justificaban, digamos, lo que acontecía en la vida, y también en el ámbito del derecho, por supuesto, en el ámbito de la justicia, con determinada justicia divina, con la justicia eterna. Y entonces, claro, tenemos como sostenedores de la corriente teológica Santo Tomás de Aquino, que precisamente lo que él está proponiendo es que la definición del derecho, a la hora de encuadrar y de ver reflejado esos principios de moralidad universalmente válidos, no tiene ni más ni menos que ver que con ese concepto de justicia eterna, justicia divina de la que nos habla. Cuando se evoluciona y se van produciendo determinados acontecimientos históricos que se condicen con la época del iluminismo, aparece el predominio de la razón humana sobre la divinidad, sobre lo divino, y entonces comienza a variar el pensamiento del hombre. Y esos principios de moralidad que hasta el momento se sostenían, que provenían de un Dios eterno, de un ser supranatural, los pensadores y los científicos empiezan a atribuir el origen de esos principios de moral y de justicia a la razón humana. Entonces, es el mismo hombre, con su razón, el que asigna cuáles son esos principios de moral y de justicia universalmente válidos, que luego la definición del derecho o el concepto del derecho los tiene que tomar para ser tal y para completar el círculo de las dos tesis del naturalismo. Este movimiento del racionalismo y del naturalismo racionalista fue muy importante porque fue un momento de quiebre en el pensamiento del hombre, donde se impuso el maquinismo, se impuso la revolución productiva y por supuesto la revolución del pensamiento, y precisamente esto dio lugar a que los pensadores y estudiosos del derecho dejen de relacionar el mundo de la definición del derecho o concepto del derecho con los principios superempíricos y los atribuyan al razonamiento, a la razón del hombre. Pero esto, a su vez, hizo que generaran determinados movimientos que el hombre se ponga a razonar acerca de las normas, y con el devenir del tiempo, este movimiento del naturalismo racionalista dio origen a la dogmática jurídica, ¿sí? Y a las primeras escuelas de estudio del derecho que luego darían lugar también al movimiento de la codificación. Esto para que lo tengamos en cuenta porque lo vamos a retomar más adelante en una de las próximas unidades que una vez desarrollado todo esto lo vamos a tener. Claro que también con esto de la importancia de la razón humana y con la importancia de que la razón es la que en definitiva delimita y nos marca cuáles son estos conceptos, también tenemos algunas otras posturas filosóficas como la de historicista, donde ya los juristas y los pensadores del derecho dicen que estos principios de moralidad y justicia no tienen que ver con la razón o con estos principios superempíricos, sino que los define el proceso histórico. La evolución de la historia es en definitiva la que define cuáles son esos principios de moral y de justicia. Y por último, tenemos
una de las últimas corrientes que nos habla acerca de la naturaleza de las cosas, y dice, en realidad, estos principios de moral y de justicia devienen de la propia naturaleza de las cosas, que es aquello que nos planteaba el esencialismo en sus primeras imágenes cuando nos hablaba de esto de las palabras como vehículos de los objetos. Bien, esto es la manera en que el iusnaturalismo, entonces, con sus dos tesis fundamentales, nos plantea cuál es su forma de ver la definición del derecho, o mejor dicho, qué contenidos tiene que tener la definición del derecho para un iusnaturalista. Estas dos tesis que mencionamos. Ahora, los iusnaturalistas, como hemos visto, no se ponen de acuerdo en determinar cuáles son esas corrientes que dan origen a esos principios de moral y de justicia. Y por eso encontramos estas distintas corrientes que hemos mencionado. También dijimos que el iuspositivismo es aquella corriente que tiene como tarea en la definición del derecho principios y contenidos que son asignados por una determinada comunidad. O sea, esto implica una convención de partes para poder determinar cuáles son los parámetros que vamos o que van a tener en cuenta para definir el derecho. Y en función de esto y la relación que encontremos entre el derecho y la moral, es como el iuspositivismo nos va a plantear las distintas corrientes que hacen a la definición. Y estas distintas corrientes, algunas son más extremas, cuáles, por ejemplo, el escepticismo ético, ¿sí? El positivismo ideológico, el formalismo jurídico, por las cuales en estas precisamente posturas o corrientes que encontramos dentro del positivismo, vamos a encontrarnos con estas posturas estrictas en donde dice que el derecho es todo ese conjunto de normas que está puesto en un determinado orden jurídico y que si las cuestiones morales están incluidas dentro de esas normas, ya no nos tenemos que hacer cargo, ni siquiera aceptar que existan principios de moral y justicia universalmente válidos que condicionen la definición o el concepto del derecho. Y luego también, dentro del positivismo, del iuspositivismo, tenemos las corrientes positivistas metodológicas o conceptuales, donde en estas corrientes lo que marcan precisamente es que lo que hace la diferencia es el concepto. ¿Cuáles son los términos conceptuales? ¿Cuál es la concepción que se tiene en cuenta para definir el derecho? Y entonces a partir de acá nos vamos a encontrar con cuestiones de que precisamente pueden algunos positivistas aceptar la existencia de principios de moral y de justicia universalmente válidos, pero no necesariamente ellos deben condicionar la definición del derecho. A mí me gustaría acá dejarles una tarea, además de todo que le hemos subido el power con algunos de estos contenidos que estoy hablando, pero hay un fallo hipotético que está en las páginas de Nino, en letra chiquita, que es un fallo del Tribunal de Nuremberg, ¿sí? Es un fallo hipotético. Entonces, me gustaría que tomen la lectura de ese fallo y esto que estuvimos y estamos conversando puedan verlo reflejado, porque esto de los corrientes o del pensamiento iusnaturalista y esto de la corriente del positivismo y a su vez sus distintas corrientes o sus distintas formas de ver la definición o la terminología del derecho se van a ver perfectamente reflejadas en el fallo. Entonces, me parece bárbaro que se pongan a leerlo y que puedan de alguna manera relacionar y comprender todo esto que estamos diciendo con el ejemplo práctico que está muy bien puesto en la bibliografía y es que precisamente para que lo utilicen. A mí me gustaría, si tenemos un ratito, poder dejarles por si quieren hacer alguna pregunta. Si quieren alguien habilitar la pregunta, me gustaría
para que podamos tener algún intercambio. Profe, Sí, sí, hola. yo quería preguntarle, hola, usted en la postura ionaturalista nombró 4 corrientes, la teológica, racionalista, historicista, ¿y cuál es la última? La de la naturaleza de las cosas, así se llama. Genial, gracias. Bien, ¿quién más quiere preguntar algo? ¿Alguna otra cuestión? No sé cuánto tiempo más nos queda, pero aprovechémoslo mientras podamos usarlo. Profe, yo le quiero consultar en cuanto al ius positivismo. Habló de escepticismo ético, positivismo ideológico y formalismo jurídico. ¿Por qué dijo que son estrictas y extremas esas miradas? Y hay uno más, que es el positivismo metodológico conceptual, que también es una corriente del ius positivismo. ¿Sí? Bien. Estas 3 corrientes primeras, de alguna manera, si bien tienen distintos perfiles cada una, porque ustedes van a encontrar que hay diferencias en la manera de concebir la definición o el concepto del derecho, pero ambos niegan la posibilidad de que esos principios de moral y de justicia universalmente válidos tengan que estar contenidos en la definición del derecho de la manera que la condicionen. Algunos, en una actitud simplista, por ahí dirían que niegan la primer tesis del iusnaturalismo, porque dicen precisamente que la definición del derecho se autoabastece de los propios principios de moralidad que ya habían tomado cuando se decidió qué elementos tener en cuenta para la definición del derecho. Entonces, dentro del iuspositivismo hay 4 corrientes también: el escepticismo ético, el positivismo ideológico, el escepticismo ético y el positivismo metodológico conceptual, que es el que viene a plantearnos una manera diferente de ver la definición del derecho, porque ya no se limita solamente a ver digamos, si los principios de moral están incluidos en la definición, sino que nos habla de otra cuestión abstracta y diferente, que es acerca de la concepción del derecho. Entonces, es ahí donde marca la diferencia y es ahí donde vamos a seguir trabajando con los próximos juristas, que también se han agregado algunos como lectura optativa, pero lo vamos a seguir trabajando porque precisamente estas las cuestiones que hacen a los nuevos pensamientos o a la nueva percepción de la definición del derecho en los tiempos modernos o en los tiempos actuales. ¿Quién más quiere preguntar algo? A ver, me están preguntando, no sé si esto es de ahora, si ya lo respondí. Las 4 corrientes del iuspositivismo son el escepticismo ético, el positivismo ideológico, el formalismo jurídico y el positivismo conceptual o metodológico. ¿Sí? ¿Cómo era el escepticismo jurídico? Escepticismo ético, positivismo ideológico, formalismo jurídico y el positivismo metodológico o conceptual. ¿Sí? Bien. Bien. Quiero decirle otra Y las cosa también. Perdón, me están preguntando por privado. Todo lo que sea lectura complementaria se lo vamos a ir subiendo. Quédense tranquilos que ya también alguien preguntó el otro día por mensaje. Ustedes por ahora tomen esto que es la lectura obligatoria, que es con lo cual van a poder arrancar y definir lo que estamos hablando y lo que estamos, esto que estamos bajando. Todo lo que sea lectura optativa o complementaria se lo vamos a ir subiendo con la actividad o con el trabajo que le pongamos para que ustedes hagan.
Una pregunta. El fallo que usted quiere que nosotros leamos, ¿es el del chico que quiere donarle el órgano al hermano? ¿Puede ser que sea No, ese? no, ¿No? no. No. El fallo está en el libro de Nino, en el capítulo de definición del derecho, ¿sí? En el primer capítulo, definición del derecho, y es el fallo del Tribunal de Nuremberg, que precisamente la disputa es entre iusnaturalismo, iuspositivismo, y a su vez dentro de iuspositivismo. Espérenme que si le encuentro la página. 19. Sí, está en el primer capítulo, está en letra chiquitita acá está así. Empieza al final de la página 18. ¿Sí? Sí. Bien. Si bien les puede resultar al principio un poco tedioso, si ustedes leyeron la parte teórica, están escuchando y no se han perdido con esto que estamos diciendo en la clase, es importante porque es la manera que tenemos de bajar a la realidad estos conceptos que parecen tan abstractos y sin embargo es un fallo de no hace tantos años atrás y por supuesto se puede llegar a replicar en fallos y demás documental que podamos ir analizando. Bien, ¿qué más quieren preguntar? ¿No hay dudas entonces? Bueno, la idea entonces es que ustedes trabajen un poco con este fallo, que lo puedan leer, que puedan leerlo, analizarlo y poder ustedes captar cada uno de los jueces que aparecen en el fallo, con qué pensamiento acerca de la definición del derecho se identifican. Luego nosotros vamos a ir subiéndoles más trabajos y por ahí vamos a ir generando algún otro tipo de clases de este tipo, por supuesto, y en función a ello, si aparecen y tienen algunas dudas, por supuesto tienen todos los canales de los mensajes y todo lo que figura en el campus virtual para que lo puedan ir resolviendo. Bien, entonces damos por finalizada la clase, si no tienen más preguntas. Una pregunta, profe. ¿El trabajo que ya entregamos va con nota? Bueno, los trabajos van a ir con una devolución de un aprobado o desaprobado. ¿Sí? Después veremos qué es lo que decide la facultad acerca de la forma de evaluación, aunque en esta comisión nosotros hemos tenido ya desde experiencia de otros tiempos, ya de hace 3, 4 años, se evalúa de esta forma, y sí se evaluaba también con algunos trabajos presenciales. Así que veremos cuáles son en definitiva lo que decide la facultad en base a la evaluación. Pero sí van a tener una devolución con un aprobado o un desaprobado, y en todo caso sobre lo que tendrían que volver a ver. Incluso los aprobados que tengan que uno le pueda hacer algún llamado porque le parece que está aprobado, pero hay algunas cuestiones que no están claras, también van a ir con una devolución, todo en el campus virtual. Buenísimo. Bueno, bien, entonces, damos por finalizado hasta nuestro próximo encuentro. Un gusto para todos, nos vemos.